Como saben, ya se estrenó el documental de BTS. En él, las interacciones entre los miembros no son tan frecuentes. Aunque hay pequeños momentos de interacción, la mayoría del documental se centra en cómo se sintieron con su regreso y con la creación del álbum, así como en las dificultades que algunos enfrentaron para adaptarse a estos cambios. Pero hablemos de un momento de nuestro querido Jungkook, donde demuestran que ambos no solo se conocen, sino que saben identificar cuándo hablar y cuando necesitan solo ser escuchados. Hay una escena en particular que se siente muy íntima, muy real, porque vemos a Jimin abriéndose completamente con Jungkook. No es el típico momento armado o superficial, sino uno donde Jimin literalmente se está desahogando. Está hablando desde la inseguridad, desde la duda, desde ese lado humano que a veces no vemos tanto en artistas tan grandes como ellos. Jimin cuenta que llevaba horas hablando con sus amigos sobre las canciones. Les gustaron Hooligan y Normal, o sea, canciones que probablemente encajan más con lo que la gente espera o con lo que suena más seguro. Pero cuando entra Swim en la conversación, todo cambia. Ahí es donde empieza el conflicto interno de Jimin. Y es que lo que él dice tiene muchísimo sentido. Cuando la gente piensa en BTS, automáticamente imagina coreografías complejas, energía intensa, performances impactantes. Entonces, claro, Swim representa algo diferente, algo más suave o menos enfocado en ese impacto visual fuerte. Y eso lo hace dudar. No porque la canción sea mala ni porque no le guste. De hecho, se nota que él respeta la canción. Pero su preocupación va más por el concepto, por la imagen del grupo, por cómo lo va a recibir el público. Él siente que tal vez la canción principal debería ser algo más potente, más bailable, algo que mantenga esa identidad que la gente ya asocia con BTS. Y ahí es donde entra algo súper importante, el miedo al cambio. Jimin lo dice indirectamente cuando menciona que quiere convencer a la gente de que está bien intentar algo nuevo. Eso es clave, porque no solo está hablando del público, también está hablando de él mismo. Está en ese proceso de aceptar que cambiar también es crecer. Pero lo más fuerte es cuando dice que su amigo lo entiende, pero no lo acepta. Eso pega bastante, porque refleja algo muy real. No es lo mismo comprender un cambio que realmente apoyarlo. Y eso lo deja a Jimin en una posición incómoda, como inseguro, como que todavía necesita validación. Por eso termina diciendo que sigue un poco nervioso. Y ahí es donde la escena se vuelve aún más especial, porque no se trata solo de música, se trata de emociones. Y justo en ese momento está Jungkook. Lo bonito de esta interacción es que Jungkook no intenta interrumpir, no intenta corregirlo, no le dice no pienses así o estás equivocado, simplemente lo escucha. Y eso vale muchísimo. Porque hay momentos en los que uno no necesita consejos, ni soluciones, ni opiniones, solo necesita sacar todo lo que lleva dentro. Y Jungkook entiende eso perfectamente. Se nota que él conoce muy bien a Jimin. Sabe cuándo tiene que hablar y cuándo simplemente quedarse ahí, presente, escuchando. Y esa forma de acompañar dice mucho del tipo de relación que tienen. No es solo amistad superficial, hay confianza real, hay comodidad emocional. Jimin en ese momento no estaba buscando que Jungkook le diera la razón o que le cambiara la opinión al grupo. Solo quería sentirse escuchado. Quería ordenar sus pensamientos en voz alta. Quería liberar esa tensión que tenía. Y Jungkook le da exactamente eso. Por eso este momento se siente tan especial para quienes siguen su relación, porque muestra algo muy genuino. El apoyo silencioso, la conexión, el entender al otro sin necesidad de muchas palabras. Al final, más allá de si Swim era o no la mejor elección como canción principal, lo importante de esta escena es ver ese lado humano de Jimin, sus dudas, su responsabilidad con el grupo. Y cómo Jungkook está ahí como un espacio seguro para él. Y honestamente, ese tipo de momentos son los que hacen que todo esto se sienta tan real.
En el documental de BTS, Jimin se abre de una forma que se siente súper sincera, como si no estuviera tratando de quedar bien ni decir algo perfecto, sino simplemente contar cómo se siente de verdad. Cuando empieza diciendo que puede pasar más de 10 horas en la computadora en sus días libres, ya te cambia completamente la imagen que uno podría tener. Mucha gente imagina que su vida es todo movimiento, gente, eventos. Pero no, él mismo te deja ver que hay mucho tiempo en soledad, en su espacio, haciendo cosas tranquilas. Y eso conecta directamente con lo que dice después. Cuando menciona que antes no era introvertido, ahí es donde todo se vuelve más interesante. Porque no está diciendo yo siempre fui así, sino que reconoce un cambio. Y ese cambio no suena forzado, sino natural. Como que poco a poco, con los años, con la fama, con todo lo que ha vivido, su forma de ser fue cambiando. Menos gente alrededor, más momentos solo, más tiempo para pensar, y sin darse cuenta terminó siendo alguien más reservado. Pero lo más real es que ni siquiera lo afirma con seguridad. Dice que no está seguro. Es como si todavía estuviera tratando de entenderse, de ponerse una etiqueta. Y eso lo hace súper humano, porque no intenta definirse perfectamente, solo describe lo que siente ahora. También hay una parte muy madura cuando dice que no puede hablar por otras celebridades porque las apariencias engañan. Básicamente está diciendo, no crean que todo lo que ven es real. Y eso aplica tanto a otros como a él mismo. Desde afuera, su vida puede parecer perfecta, pero él deja claro que cada persona vive cosas que no se ven. Luego, cuando dice que su vida puede no parecer ideal, pero que existen todo tipo de personas, se siente como un momento de aceptación. No está diciendo que todo es perfecto, ni que le encanta cada parte de su vida, pero tampoco lo rechaza. Es más como, ok, esta es mi forma de vivir ahora, y está bien. Y ya cuando habla de su sueño, todo cobra más sentido, porque él sí se imaginaba así, en un escenario, cantando, bailando, frente a mucha gente, siendo esa versión de sí mismo que tenía en la cabeza desde antes. Y eso es fuerte, porque significa que, a pesar de todo lo difícil o raro que pueda tener su vida ahora, logró lo que quería. Entonces queda esa mezcla medio rara pero muy sincera. Por un lado hay soledad, cambios, dudas, pero por el otro está viviendo exactamente el sueño que tenía. Y él es consciente de eso. Al final no está idealizando nada ni quejándose. Solo está siendo honesto. Está aceptando su vida tal como es ahora, con lo bueno y lo no tan bueno. Y por eso este momento se siente tan cercano. Porque no ves solo al artista, ves a la persona tratando de entenderse mientras vive algo que siempre quiso. Este momento entre Jungkook y Jin en el documental de BTS es de esos que parecen ligeros y hasta graciosos, pero en realidad tienen un fondo emocional bien fuerte. Primero, el contexto ya dice mucho. Jin estaba tan cansado que decidió irse antes que los demás. Eso no es cualquier cosa. Habla del nivel de agotamiento que tenía. Y el hecho de que se despida de cada uno por separado lo hace más íntimo, más personal. Pero con Jungkook se siente distinto, como más cercano. Cuando Jungkook dice, no puedo creer que te vayas, se siente muy genuino. No es algo dramático, es más como una reacción real de alguien que no quiere que ese momento termine. Y tiene sentido, porque su relación siempre ha sido muy de hermano menor y hermano mayor. Jungkook prácticamente creció a su lado dentro del grupo, entonces hay una conexión muy especial ahí. Y luego pasa algo que lo dice todo sin palabras. Jin se queda dormido sobre él. Eso es confianza total. No solo porque estaba cansado, sino porque eligió ese lugar con Jungkook. Es como decir sin decir, aquí estoy cómodo, aquí puedo descansar. Es un gesto súper simple, pero muy significativo. Después la conversación cambia entre bromas y momentos más profundos, muy al estilo de ellos. Jin empieza a molestar, a hacer chistes, y Jungkook le sigue el juego,
pero al mismo tiempo intenta alargar ese momento, como cuando le dice que se quede así. Se siente como si ninguno quisiera cortar la despedida todavía. Luego viene esa frase rara pero profunda de Jin, lo de sentirse en casa pero al mismo tiempo extrañarla. Eso ya es otra cosa. Está hablando de una sensación de vacío, como si algo faltara aunque esté en un lugar familiar. Y Jungkook, siendo como es, responde que no lo entiende. Y eso también es muy él, más directo, más simple. Pero igual se queda ahí escuchando, acompañando. Después vuelven al tono ligero con lo de ir a su casa, pedir el código, registrar la huella. Todo eso claramente es broma, pero también muestra confianza. No le dirías eso a cualquiera. Es esa relación donde hay tanta cercanía que pueden decir ese tipo de cosas sin problema. Y Jungkook diciéndole que no, pero en plan juguetón, también es parte de esa dinámica. No es rechazo real, es como esa interacción típica entre hermanos. Uno insiste y el otro se hace el difícil, pero todo con cariño. Al final, este momento muestra perfectamente cómo son entre ellos. Jin como el hermano mayor, que mezcla humor con momentos profundos sin aviso, y Jungkook como el menor, más tranquilo, más directo, pero siempre presente. No es una despedida dramática, pero se siente mucho. Entre risas, cansancio y pequeñas frases, se nota el cariño real, la confianza y esa sensación de familia que tienen.